Muy buenas videolookers, pues nada, hoy he decidido autonominarme a mí mismo, ya que nadie me ha nominado, para hacer mi propio tag de las 10 películas favoritas dentro de mi espectro, de mi catálogo. Con esto no quiero ofender ni herir sensibilidades, quiero decir, son mis 10 películas favoritas que de alguna manera para mí, digamos que tienen algo especial o que de alguna manera me han influido también en mi manera de ver el cine y en mi estilo narrativo a la hora de hacer cine. Así que nada, simplemente quiero compartir estas 10 películas con vosotros, espero que os gusten, algunas de ellas a lo mejor las conocéis, otras no, así que también es una oportunidad, como os digo, para compartir mis experiencias con vosotros y saber si de alguna manera estáis de acuerdo o no, o a lo mejor discrepamos, lo cual no pasa absolutamente nada, porque como os digo, que a mí estas películas de alguna manera me hayan aportado algo o me hayan dicho algo en algún momento dado, no quiere decir que porque a mí me gusten sean películas buenas, malas, mejores o peores, simplemente son las que a mí me gustan y es por eso que he decidido compartirlas con vosotros, ¿vale? Así que nada, vamos allá, vamos con mi tag de 10 películas favoritas, así que nada, videolookers, nos vemos en un momento. ¡Acción! Pues bueno, videolookers, empecemos con este tag de 10 películas, mis 10 películas favoritas. Y en la número 10 tenemos nada más y nada menos que The Birthday, de Eugeni Mira. Película muy interesante y muy curiosa, que tengo que decir que vi por casualidad y que la verdad es que son esas películas, como os digo, que al verla me dejó bastante impactado porque lo que estaba viendo allí era un imaginario, la verdad, que nunca he visto, o al menos yo no lo había visto hasta la fecha. Tengo que decir que es una película muy atrevida, además es una película que rescató a Cory Feldman, ya sabéis, el bocazas de los Goonies, bastantes años después, y es un director catalán, lo cual es un valor añadido, y porque creo que además el cine español en general creo que está bastante vilipendiado en cuanto a cine de autor o cine indie se refiere, sobre todo cuando se trata un poco de género de terror o de ciencia ficción. En el caso de The Birthday tenemos una historia bastante, tengo que decir, Lovecraftiana, y como os digo, es una de las primeras películas de Eugeni Mira, al cual pues supongo que luego más tarde conoceréis todos por hacer Gran Piano o Agnosia, creo que se llama, efectivamente. Pero como os digo, The Birthday es una de sus primeras películas, es una película genial, es una película gamberra, es una película con poco presupuesto, tengo que decir, pero aún así con una dirección artística muy cuidada. Y bueno, la historia, como os digo, es muy curiosa porque es básicamente un pobre desgraciado que es invitado al cumpleaños de su suegro. Él tiene pensado casarse con su novia y bueno, antes de casarse, digamos que la novia, que es un poquito rara y bastante familiar, decide llevar a su novia al cumpleaños de su padre. El padre de la novia, por cierto, es un tipo bastante peculiar también, es el típico patriarca de una familia bastante, vamos a decir que clasicona, y bueno, todo esto se celebra en un hotel, es como una especie de gran evento que gira en torno a la figura de este padre todopoderoso de la familia, y bueno, la cosa se va desmadrando y como os digo, acaba todo como un cuento de Lovecraft. Hasta aquí puedo leer. Si no la habéis visto, la verdad es que es una película muy recomendable, como os digo, por todo su imaginario, por la puesta en escena. Un Cory Feldman que para mí está estupendo, está fabuloso, hace un papel muy divertido y a la vez bastante, podríamos decir que es una especie de pagafantas, pero que, bueno, que al final tiene su qué. Película muy recomendada, como os digo, película muy curiosa, muy difícil de encontrar, ya os aviso, así que bueno, por ahí va un poco el reto de Birthday, de Eugeni Mira, una de mis películas favoritas por sorprenderme y por, como os digo, dejarme llevar a esos cuentos Lovecraftianos, que creo que es de las mejores adaptaciones que se ha podido hacer de una historia Lovecraftiana en pantalla, así que os invito a verla y ya me contaréis. Y bueno, en el número 9 tenemos otra película de cine español, en este caso El Rey de la Montaña, de mi queridísimo director Gonzalo López Gallego. Tengo que decir que de Gonzalo hay varias películas que me gustan, sobre todo Supera Prima Nómadas, es una película que a mí me encanta, es auténtico cine de autor, también bastante vilipendiado en lo que al cine español se refiere, pero en este caso tenemos un thriller muy minimalista, muy al estilo Hitchcock, tengo que decir, y con una historia muy venilada, con un Leonardo Sbaraglia que tiene una actuación para mí fabulosa y excelente, también está muy bien acompañado. Y como os digo, es un thriller muy minimalista, es un thriller que ocurre en la montaña, como os digo, el personaje de repente se ve envuelto en una especie de persecución, de no se sabe muy bien, una especie de francotiradores misteriosos que deciden poner fin, digamos que a su vida, y bueno, es una especie de juego macabro, y como os digo, tiene tintes de thriller muy hitchcockiano, entonces yo os la recomiendo, si no la habéis visto. Si la habéis visto seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que es una de esas pequeñas joyas del cine español muy poco conocidas, también muy difícil de encontrar, pero que valen la pena
por su ritmo, que es bastante trepidante, por su puesta en escena, como os digo, que es muy minimalista, pero muy efectiva. A veces menos es más. Y Gonzalo sabe muy bien cómo llevar eso al terreno del thriller. Así que mi recomendación, una de mis películas favoritas de cine español también, El Rey de la Montaña, de Gonzalo López Gallego. Y nada, chicos, vamos con la número 8. En este caso, Ingrid, de Eduardo Cortés, película que me sorprendió gratamente en una de las ediciones del Festival de Sitges y en la que además tuve la suerte y la oportunidad de poder entrevistar a su director y poder hablar un poquito más a fondo del significado de la película. Película que también creo que ha pasado bastante desapercibida, me sabe mal decirlo, pero creo que es un error, ya que, bueno, Ingrid, todo y que no es tampoco una gran película, contiene detalles bastante curiosos. Es una película rodada en Barcelona. Creo que retrata muy bien la escena un poco moderna barcelonesa de los jóvenes del Born, pero todo esto también mezclado con un thriller que tiene también unos tintes bastante lynchianos, ¿vale? En algunos momentos, y es cierto que Eduardo Cortés, como os digo, en la entrevista que le hice me pudo confirmar esto, ya que él, pues bueno, de alguna manera quería retratar, pues es una especie de thriller psicológico bastante al uso, pero con unas escenas que creo que están muy bien rodadas, como os digo, que reflejan muy bien lo que es la Barcelona underground, y por qué no decirlo, con un Eduard Farelu que está increíble. Y bueno, es una historia bastante curiosa sobre una chica bastante pispireta, un poco la historia de la vecinita de al lado, pero con un poco, digamos, con tintes un tanto oscuros de la personalidad humana y de cómo algunas relaciones tóxicas pues pueden ir bastante, digamos, más allá y acabar en un terreno bastante fanganoso. Como os digo, película que para mí también es muy recomendable, como os digo, porque es cine de autor también de aquí de España patria, en este caso de Eduardo Cortés, que también es un gran director que ha hecho grandes películas, y os la recomiendo. Es una película muy interesante y que seguro que os va a gustar. Así que ahí va mi Ingrid, de Eduardo Cortés. Y pasaremos a la número 7. Y bueno, en el número 7 tenemos The Neon Demon, de mi querido amigo Nicolas Winding Refn, del cual hice un vídeo hace muy poquito hablando de esta película, ¿vale? Y bueno, la verdad es que no le iba a poner en el ranking, quizás soy más fan de Only God Forgives, pero la verdad es que tengo que decir que después de verla, no sé el qué, pero algo ha germinado aquí en mi cabeza, en mi inconsciente, y llevo varios días dándole vueltas a la película, así que tengo que reconocer que no sé muy bien lo que es, pero Nicolas, como os digo, ha conseguido introducir algo en mi cerebro que lleva varios días dándole vueltas. Así que The Neon Demon no sé lo que es, pero algo tiene. Creo que visualmente es muy hipnótica, es muy potente, tiene imágenes, realmente tiene unas escenas, como os digo, a nivel visual, que son bastante transgresoras y bastante potentes. Todo y que, como os sigo diciendo, que la trama o quizás el guión no es su fuerte, igualmente creo que toda la parte visual lo compensa bastante, así que sí, la recomiendo, creo que es un must. Cine de autor bastante neopostmoderno, tengo que decir, pero que creo que va siguiendo un poco la estela también de David Lynch, como os digo, pero que, bueno, de alguna manera es un Lynch un poco más moderno, un poco más electrónico, y que se tiene que ver. Así que, propuesta muy interesante de Neon Demon, de Nicolas Winding Refn, así que ahí va en el top número 7. Y en el número 6, pues como no, mi Donnie Darko, de Richard Kelly, película que para mí es fantástica, thriller de ciencia ficción, estupendo, con un jovencísimo Jake Gyllenhaal acompañado de su hermana Maggie, y que bueno, la verdad es que es un thriller muy interesante, ya que tiene toques bastante de cine de autor, todo que un poco más quizás comerciales, pero que igual creo que tampoco no era su intención, ¿vale? Quizás el problema de esta película es que quedó por eso, en una especie como de tierra de nadie, ya que, bueno, no se acabó de entender demasiado. La verdad es que tiene un guión bastante complejo, ¿vale? Está, bueno, hablamos de paradojas temporales, ciencia ficción a tope, ¿vale? Es casi como un capítulo de un poco de Ultras Limits, ¿no? De un poco de Out of Limits, pero al extremo, ¿no? Como os digo, también aparece Drew Barrymore haciendo un papel secundario, pero también muy interesante, esa profe guay de instituto que a todos nos hubiera gustado tener. Y bueno, tiene una banda sonora también muy interesante, muy ochentera, pero muy acorde con las escenas, y que creo que en global Donnie Darko es una película muy interesante, y además todos recordaremos al conejo de Donnie Darko por ser quizás uno de los iconos pop del terror de los 90 que se nos han quedado a todos también en el inconsciente colectivo. Así que, como os digo, thriller de ciencia ficción muy interesante, muy para romperse el coco, aviso, pero que vale mucho la pena. Así que Donnie Darko está en mi top 10 de películas que hay que ver. Y vamos con la número 5.
Bueno, un clásico, Persona de Bergman, yo creo que eso también es otro must de película que se tiene que ver. Yo cuando estudié cine, mi profesor Enric Ross, te mando un abrazo y un saludo, son de esas películas que te obligan a ver en historia del cine y no entiendes muy bien por qué hasta que la ves y descubres a Bergman en todo su esplendor. Como os digo, yo creo que Bergman es un director sueco que ha influido muchísimo a los directores digamos, que conocemos ahora, los directores más contemporáneos, como puede ser el mismísimo David Lynch o incluso Kubrick o otros tantos más. Así que Bergman para mí es uno de los padres del cine de autor moderno y Persona yo creo que refleja muy bien su esencia, ¿vale? Como os digo, puesta en escena minimalista, tenemos a una señora que no habla, una señora que era actriz y que por eso de trauma, pues, bueno, una especie como de estrés postraumático, pues la señora decide entrar en una especie como de catatonia, en la cual pues ya no habla, está allí la mujer catatónica perdida, y luego tenemos a una dulce enfermera llamada Alma, que eso sí es muy pispireta y que la pobre tiene unos delirios y no para de hablar, y bueno, ella es la que se va a encargar un poco de cuidar a esta señora, así que tenemos una combinación bastante explosiva, bastante tóxica, ya que por un lado tenemos a una señora catatónica que no habla para nada y a una tía que habla hasta por los codos. Esto hace que su relación, la verdad es que sea bastante peculiar y la pobre enfermera, el hecho de que no pare de hablar y de hablar y de hablar, le va a servir incluso más como psicoterapia para ella, más que para la pobre enferma. Y bueno, la verdad es que es una película muy bien hecha, muy curiosa, muy intimista, con una fotografía excelente como la mayoría de las películas de Bergman, pero que como os digo, tiene algo especial que hace que te sumerjas en la historia, que empatices con los dos personajes y que de alguna manera te sobrecojan y se te queden grabados también aquí en la mente. Así que Persona de Bergman, película que hay que ver indiscutiblemente para todo amante del buen cine. Y nada, y con esto pues vamos a pasar a la número 4, The Following, de Christopher Nolan, de hecho su ópera prima. Película también nada conocida, tengo que decir que yo la descubrí en Netflix, un poco rascando ahí en el catálogo de esas películas que tienen por ahí un poco perdidas, y me sorprendió gratamente, ya que, como os digo, es la ópera prima de Christopher Nolan y no tiene nada que ver con las últimas películas que ha hecho, que cuentan de muchísimo más presupuesto y que para mi entender rozan un poco, bueno, son un poquito más pretenciosas. The Following es una película, como os digo, con muy poco presupuesto, pero es muy muy interesante. De hecho, a mí me recordó mucho a las historias de los libros de Paul Auster, del cual yo soy tremendamente fan, ya que son, como digo, historias cotidianas de personajes cotidianos, pero que esconden algo oscuro y que, bueno, de alguna manera se ven envueltos en situaciones un poco rocambolescas, ¿no? Es difícil de explicar, yo creo que es mejor que la veáis. Si tenéis Netflix, no os lo penséis dos veces, buscarla, The Following. Como os digo, película así, tiene un toque como cine noir, ¿vale? Y bueno, es Nolan, quiero decir que yo creo que allí ya empezaba a hacer sus pinitos filosóficos, ¿vale? Pero The Following me parece una propuesta excelente, como os digo, tiene ese regustillo de cine noir, tiene toques de cine negro, sí, como lo hacen fatal, tiene personajes muy curiosos y escenas muy bien rodadas, con unos diálogos muy inteligentes, así que me parece una propuesta muy, muy, muy interesante. The Following de Christopher Nolan, si no lo habéis visto, estáis tardando, chicos, así que... Y nada, seguimos con mi ranking y en el número 3... Byzantium. Bueno, Byzantium es una película, creo que es mi película favorita de vampirismo, uno de mis géneros favoritos del terror, y he elegido Byzantium porque me parece una especie como de versión más moderna, más actual y bastante más feminista que Entrevista con el vampiro. A mí me gustó mucho, como os digo, más que nada por la relación de los dos personajes. En este caso, en vez de tener a dos vampiros como Louis o Lestat, pues tenemos a dos chicas, ¿vale? En este caso, de madre e hija, o madre adoptiva, o bueno, no os quiero spoilear demasiado, pero bueno, digamos que sí, son madre e hija, ¿vale? Y que llevan muchos años ya juntas por esto del vampirismo, y bueno, es interesante de ver, ¿vale? Sobre todo porque el madre e hija yo creo que tienen puntos de vista muy diferentes sobre lo que es la vida y sobre todo sobre su condición vampírica. Y sobre todo es muy interesante, me pareció todo el contexto y un poco el trasfondo de cómo se convierten en vampiras, la sociedad vampírica de esta película, bueno, todo lo que refleja un poco el machismo incluso dentro de la propia sociedad vampírica con estas dos mujeres. Y como os digo, tiene un toque también, tiene algunos toques parecidos a Déjame entrar, ¿vale? Y bueno, es interesante. Para mí, una de mis películas favoritas de vampiros, creo que tiene una fotografía también muy bonita, y aparte no solo por lo bonita que es la fotografía, sino porque enfatiza muchísimo el apartado visual y sabe explicar mucho solo con escenas que no tienen diálogos, solamente con imágenes. Es muy poética y es una de mis películas, como os digo, favoritas de vampiros. Así que
Byzantium, si no la habéis visto, id a por ella, ¿vale? Y nada, entramos ya en mi segunda película favorita, que es Coherence. Sí, bueno, Coherence creo que está dirigida por James Ward. Sí, James Ward, exacto. Y bueno, fue una de las sorpresas de una de las ediciones del Festival de Sitges, de las últimas a las que pude acudir. Y bueno, la verdad es que es un ejercicio de guión fabuloso, excelente. De hecho, ganó el premio al mejor guión en esa edición del Festival de Sitges. Y Coherence es una puesta en escena, te digo, minimalista. Tenemos una cena de amigos, actores no muy conocidos, bastante reales, bastante creíbles. Y bueno, pues como todas las cenas de reuniones de amigos, ya sabéis cómo acaban, ¿vale? Algún día haré un especial sobre películas de reuniones, de cenas de amigos que acaban bastante mal. Y esta es un buen ejemplo, ¿vale? Ya que, bueno, yo te digo, no quiero spoilearos, ¿vale? Pero digamos que en una reunión de amigos, de una cena en la que, pues bueno, siempre hay roces, ¿vale? Antiguos novios, nuevas parejas, ¿vale? En fin, lo de siempre. Lo interesante es que, bueno, tiene toques de ciencia ficción, ¿vale? Que como os digo, no os voy a spoilear porque creo que es la parte interesante de la película, pero es una película, como os digo, con un guión sumamente inteligente, te va a dejar enganchado hasta que se resuelva un poco el puzzle que te va un poco proponiendo, ¿vale? Película que además hay que ver varias veces para entenderla un poco y para acabar de pillarle un poco la gracia, ¿vale? Porque como os digo, es una especie de ejercicio de ilusionismo, de trucos, muy bien hilado a nivel argumental, a mí me pareció realmente excelente. Creo que no tiene ningún fallo, son de esas películas que aunque intentes buscarle el fallo, yo creo que no se lo vas a encontrar, porque los guionistas, la verdad es que se lo curraron mucho para que todo encajara, todo y que juega un poco, como os digo, con esto de las paradojas, etcétera, etcétera, y hasta aquí puedo leer. Pero realmente es una película fantástica, es una película muy, muy, muy original, muy ingeniosa, y que recomiendo al 100% si eres guionista y te gusta el mundo del cine fantástico. Así que, ahí está, Coherence, de James Ward. Y vamos por último a la número 1. Sorpresa, pues cómo no, Mulholland Drive de David Lynch. Película que me marcó, que vi 2 veces en el cine. Tuve que verla 2 veces porque la primera salí completamente noqueado, ¿vale? Así que volví una segunda y bueno, ¿qué tengo que decir? Es una película que me obsesionó desde el primer minuto en el que la vi. Los que me conocéis más lo sabéis, que es una película que desde hace mucho tiempo yo creo que cambió un poco mi forma de ver el cine, ¿vale? Y nada, la tengo ahí, como digo, como una de mis películas favoritas. Incluso hice hace no mucho un cineforum en donde pude compartir esta experiencia con un montón de gente y fue una experiencia fantástica, ya que, como os digo, desde entonces para mí mi concepción del cine cambió completamente 180 grados, ¿vale? Mulholland Drive me parece una película realmente interesante, hipnótica. Yo creo que es una película de culto. Creo que es David Lynch, digamos, es el exponente máximo de David Lynch, ¿vale? Es una película que no hay que entender, simplemente hay que disfrutarla. Y en el que tenemos a Naomi Watts, que es, vamos, que se sale, yo creo que está excelente en esta película, súper bien acompañada por Laura Lena Harring, y que es una película que te digo que te atrapa, ¿vale? Que te deja pegado al asiento, ¿vale? Y tiene unas escenas realmente brillantes, hipnóticas también. Y como os digo, no hace falta entenderla, simplemente hay que disfrutarla, ¿vale? Es una especie de cóctel de emociones, y David Lynch tiene ese arte para hurgar con su dedo en tu inconsciente y, como te digo, hacerte vibrar y hacerte sentir cosas que mucha gente no sabe hacer haciendo cine. Así que, para mí, el top es Mulholland Drive de David Lynch. Así que bueno, chicos, hasta aquí mi tag de 10 películas. Y bueno, ya sé que tendría que ahora, como en el resto de vídeos, nominar a alguien para que haga su tag de 10 películas, pero me parece un poco clasista y me parece un poco aburrido nominar solo a una persona. Así que todos los que veáis el vídeo, daros por nominados, ¿vale? Tenéis aquí este fabuloso vídeo que en el apartado de comentarios pues podéis poner cuáles son vuestras 10 películas favoritas. Si estáis de acuerdo con alguna de las de mi ranking, si conocéis alguna de las que yo he comentado, si ya las habéis visto, qué opináis, qué os parecen, si os parecen películas buenas, malas, regulares, excelentes. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Yo estoy muy contento de haber compartido mis gustos con vosotros y, como os digo, me encantaría saber cuáles son vuestras 10 películas favoritas, ¿vale? Y nada, si tenéis algo que añadir, pues sabéis, le podéis dar al like, compartir este vídeo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal, que ya sabéis que cada día somos más y estoy más que encantado y os lo agradezco de todo corazón. Y nada, chicos, como ya os he dicho, comentar todo lo que queráis, esto es vuestra comunidad, así que espero, como no, saber de vosotros y de vuestros gustos cinéfilos, ¿vale, chicos? Así que nada, me despido.
espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, pues con más noticias sobre series, cine, televisión, etc. Un saludo, Villalucas. Corte.